Bueno, gente, vamos a reaccionar a esta tragedia que ha pasado en Estados Unidos, en donde a un activista conservador se le privó de su vida en una conferencia que estaba teniendo él en puertas abiertas en universidades, ya que era muy característico de esta persona ir a debatir con palabras, ideas, en lugares donde había un pensamiento de izquierda, vea. Pero aquí vamos a ver y vamos a analizar cómo las personas que apoyan ideologías de izquierda cada vez se van radicalizando más hasta llegar al punto de rozar prácticamente ser asesinos. Ya no son personas con las que usted se puede sentar a hablar, discutir, debatir, sino que son personas que al ver que su argumento no puede superar al argumento del otro, se empiezan a radicalizar, a generar odio y a generar muertes en lugares donde se está debatiendo. Recordemos que la humanidad avanzó a lo largo del tiempo debatiendo las ideas, viendo qué ideas eran las mejores. Así que vamos a analizar esto. Norteamericano que venía haciendo un inmenso trabajo de batalla cultural en el terreno más complicado de todos, o sea, las universidades. Charlie Kirk se caracterizaba por organizar debates en campus académicos. Él se plantaba en las universidades, lugar que todos sabemos que está tomado por las izquierdas en Occidente desde hace mucho tiempo. Desafiaba a debatir a los alumnos izquierdistas y se los comía uno por uno. Uno por uno les iba desmantelando sus argumentos frente a una audiencia cada vez mayor. El nombre de Charlie Kirk empezó a escalar, fue reconocido por su habilidad para el debate y por los cientos de miles, por no decir millones de jóvenes, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, que lo seguían, lo admiraban e incluso muchos querían imitarle. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos 5.000 personas a pesar de la hora, a pesar de mi cara de cansado, que en realidad estoy destruido, pero no quería dejar de hacer esta transmisión en vivo. Esta noticia me ha afectado muchísimo personalmente. Me la comentó mi amigo Marcelo Duclos, ni bien llegué a Perú, se comunicó conmigo para avisarme. Me choqueó, seguramente ustedes también. Pone de manifiesto el riesgo real que hay detrás de la batalla cultural que estamos dando. En un rato voy a hacer algún análisis más sobre esto, pero estoy impactado, ¿bien? Estoy impactado, entiendo que el mundo está conmocionado con este brutal atentado, pero vamos antes de hacer análisis a los hechos. El día de hoy, a las 12:10 del mediodía, Charlie Kirk fue víctima de un disparo en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, durante un evento abierto tipo Prove Me Wrong, o sea, demuéstrame que estoy equivocado, que es parte de su gira American Combat Tour. Estos eventos, él abre el micrófono para que estudiantes izquierdistas le debatan públicamente. Era un evento lleno de gente. Voy a intentar no poner el video porque eso ya ha girado mucho por redes sociales. Es muy fuerte el video, pero simplemente el dato interesante de esto es que había alrededor de 4.000 personas por lo menos en ese campus universitario. Como te decía, instantes previos a su ataque, al ataque, Charlie Kirk estaba respondiendo a una pregunta del público vinculada con las estadísticas sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos. El disparo, propinado por un francotirador que estaba ubicado a unas 200 yardas, o sea, más o menos unos 180 metros, le dispara desde un edificio cercano. La bala, que se ve claramente en el video este momento, impacta en el cuello de Charlie Kirk, que de inmediato se empieza a desangrar. Había mucha gente que decía que Charlie Kirk estaba peleando por su vida, pero yo al ver el video lo primero que pensé es Charlie Kirk murió casi de inmediato por la cantidad de sangre que se ve en el video. Es muy impactante, ha dado vueltas por todas las redes sociales, especialmente por X. Insisto, voy a intentar porque a veces cuando uno abre las redes sociales y está compartiendo pantalla, quizás ahí aparece, pero en principio esperemos que no aparezca esto en pantalla en esta transmisión en vivo. Para quien quiera verlo, vaya a verlo directamente a X, porque ahí está y ahí se ha viralizado. La bala le da en el cuello a Kirk y empieza el baño de sangre, y empieza también el pánico y la evacuación. Había, según los medios, entre 3.000 y 4.000 personas en ese evento. Esto generó un enorme caos y una evacuación inmediata. La seguridad y los asistentes corrieron hacia Kirk para asistirlo, muy distinto de lo que ocurrió con la chica ucraniana que fue asesinada por un afroamericano en un transporte público y que estaba rodeada. Y ese es otro tema que también se iba a tocar en este canal. Es importante ver cómo los medios manipuladores que prostituyen la información, la noticia de esta ucraniana que estaba asilada en Estados Unidos huyendo de la guerra, fue asesinada por un tipo de color, drogadicto, con problemas mentales y que había sido liberado 14 veces por el Estado después de haber cometido 14 veces crímenes. Y fue asesinada de una manera violenta. Aquí les voy a poner una imagen de la reacción de sorpresa de la persona al verse atacada por este animal que no se puede llamarle ser humano,
Y la responsabilidad sobrecae sobre los jueces. Porque yo en este canal ya lo he dicho muchas veces. Si usted como juez deja salir a los criminales y los criminales privan la vida a otra persona, usted es responsable. Porque usted, su función es saber quién puede estar en sociedad y quién no. Y es algo que Estados Unidos tiene que aprender. Y que en El Salvador se ha pulido mucho. Mucho se ha criticado en El Salvador. Que se removieron jueces, que se quitaron acá. Pero lo que no les dicen es que gracias a esas medidas, monstruos como este que está viendo usted no están en las calles asesinando a gente inocente. Sobre todo a gente que viene huyendo de una guerra en su país. No sé si se dimensiona la gravedad de todo eso. Y de lo que se debe cambiar en Estados Unidos. Vamos a seguir viéndolo. De otros afroamericanos que vieron cómo se desangraba sin siquiera mover un dedo para asistirla. Sin mover un dedo para asistirla. Y que la prensa de Estados Unidos intentó tapar este asesinato que hace algunos días nada más se produjo en Charlotte. Otro asesinato más que conmovió al mundo. Y que como la asesinada era blanca y el asesino era de color negro, entonces no había que reportarlo en la prensa, porque no iba de la mano de la teoría crítica de la raza. Bueno, hoy te voy a mostrar que con Charlie Kirk hicieron algo muy parecido. La atención médica, miren, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero muy poco después se confirmó la muerte de Charlie Kirk a causa de esa herida de bala. Insisto, si uno ve el video, confirmará que la cantidad de sangre que sale en tan poco tiempo no le permite mantenerse con vida durante tanto tiempo como la gente pensaba que todavía estaba luchando por su vida. Respecto de la investigación, las autoridades informaron que se detuvo a una persona mayor, pero que luego fue liberada tras ser interrogada. El FBI participó de la investigación que todavía sigue abierta. ¿Quién es Charlie Kirk? Charlie James Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, en Illinois. Tenía 31 años. Fue un reconocido activista conservador estadounidense y cofundador de Turning Point USA, una organización clave en la movilización de jóvenes en favor de la agenda MAGA, de la agenda del presidente Donald Trump. Se caracterizó además por un estilo confrontativo, una presencia constante en universidades. Y aquí hay que aclarar mucho este punto. La gente que ataca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es gente que se ha radicalizado. En su mayoría gente con mucha ignorancia en aspectos de información, pero una cosa es que no te caiga bien un presidente y otra cosa es radicalizarte. Es lo que ha logrado el grupo de los demócratas con muchas personas en Estados Unidos, radicalizar la opinión. Puede que el presidente tenga cosas que no te gusten, pero la radicalización de la opinión hacia una persona es lo que se trató de hacer en El Salvador con Nayib Bukele. Obviamente el pueblo salvadoreño es bastante inteligente y se dieron cuenta cómo los medios de manera casi hasta ridícula, cínica, trataban de demonizar la imagen de Nayib Bukele viendo los resultados en el terreno. A pesar de que había resultados en el terreno, los medios trataban de demonizar al presidente de El Salvador, cosa que no les funcionó. Y por eso usted va a ver en Estados Unidos gente que odia a Donald Trump, incluso hablar de muerte, incluso hablar de que deberían hacer esto. Eso, mi amigo, es estar radicalizado. Usted ahorita es un objeto político. Porque usted no está pensando con la cabeza, está pensando con sus emociones, con sus sentimientos. No está siendo lógico y ese es el problema de las personas radicalizadas de la izquierda. Que no pueden debatir, no tienen la capacidad intelectual para debatir y se van a lo fácil que es, como lo que le pasó al sujeto ahí, como lo que le intentaron hacer a Javier Milei en Argentina, que lo intentaron asesinar tirándole una roca en la cabeza, como lo que intentaron hacer para que Donald Trump no llegara al poder con los intentos de homicidio que le hicieron. Esos señores, esos son los malos. Porque no pueden debatir, porque saben que no funciona su modelo de gobierno, que son unos patéticos perdedores, ignorantes, que no saben cómo operar un país. Y por eso cuando ven a alguien que le supera en inteligencia, lo único que en su cabeza, en su micro cabeza, pueden pensar es eliminarlo. Y esa es la verdad. Vamos a seguir viendo el video.
universidades, medios y redes sociales, y por ser un férreo crítico, sobre todo del progresismo cultural, de la agenda woke. En diciembre del año 2020 se comprometió con Erika. No necesitas un segundo trabajo. Solo necesitas aprender a comunicarte con la inteligencia artificial. Erika Franzbe, ex Miss Arizona de los Estados Unidos y actual empresaria y podcaster, con quien contrajo matrimonio el día 8 de mayo del año 2021 en Arizona. Juntos tuvieron 2 hijos, una niña nacida en agosto del año 2022 y un varón de mayo del 2024. Fiel a su discurso sobre la importancia de la familia, Charlie Kirk y su esposa decidieron mantener en privado la identidad de sus hijos, preservando su intimidad frente a la exposición pública que rodeaba a su figura política y mediática. Como te decía, Charlie Kirk venía creciendo muchísimo en términos de audiencia, venía llegando cada vez a más y más jóvenes, y lo hacía en el lugar indicado, en las universidades, lugar totalmente dominado por el progresismo cultural y por los socialistas en todo Occidente desde hace mucho tiempo. Yo siempre les he contado a ustedes que cada vez que voy a universidades, voy con guardaespaldas. A no todos mis eventos voy con guardaespaldas. De hecho, a la mayoría, o en general, no. A universidades tengo que ir con guardaespaldas porque son los lugares más hostiles y más violentos. Mis seguidores de Costa Rica, por ejemplo, recordarán lo violento que estuvo la UCR, la Universidad de Costa Rica. O mis seguidores de Perú se acordarán lo violento que estuvo la San Marcos, por ejemplo. Mis seguidores de Colombia se acordarán lo violento que se puso mi visita a universidades en Pereira, por ejemplo. Ir a universidades, y esto lo cuento porque la gente quizás no lo conoce, ir a universidades con un pensamiento de derechas es verdaderamente peligroso. La gente cree que la universidad es un lugar abierto a las ideas, al debate, a la reflexión crítica, donde cada uno expone su punto de vista y en función del mejor argumento uno puede convencer a su contraparte. No, mentira, mentira. En carreras de ciencias sociales y de humanidades está la hegemonía de la izquierda, que es muy difícil sobrevivir psicológica e incluso físicamente, si no profesás las religiones izquierdistas. Y Charlie Kirk se metía precisamente en las universidades para disputarle a los fanáticos izquierdistas en el cuartel de la batalla cultural que es la universidad. Es el cuartel de la batalla cultural porque allí se forma el conocimiento y allí se forman los profesionales intelectuales. Miren, las reacciones han sido tremendas por parte de la prensa progre. Te voy a mostrar cosas que realmente son muy desagradables, pero hay que saber porque tenemos que decir una y otra vez, no odiamos lo suficiente a los periodistas. No odiamos lo suficiente a los periodistas progresistas. Son una verdadera basura. Mirá, por favor, cómo este canal de mierda, de progres de mierda, hablaban sobre el atentado contra Charlie Kirk. Acá tenemos a MSNBC de los Estados Unidos, uno de los canales progres del sistema, donde, a ver, esto no lo tengo yo subtitulado, pero solo dura 30 segundos, lo vas a entender. Básicamente, lo que dice el comentarista de este canal es que las palabras de odio de Charlie Kirk condujeron a acciones de odio. No puedes decir palabras horribles y no esperar que sucedan cosas horribles. Escucha esto, por favor. He's been one of the most divisive, especially divisive younger figures in this, who is constantly sort of pushing this sort of hate speech or sort of aimed at certain groups. And I always go back to hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions. And I think that's the environment we're in, that people just, you can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place. Esta basura, esta inmundicia de ser humano que estás viendo en la pantalla, que es la basura inmunda del progre de mierda que ves allí a la derecha, lo que está diciendo es que Charlie Kirk tuvo la culpa de que lo mataran. Ese tamaño hijo de puta, lo que está diciendo es que Charlie Kirk se mereció el balazo que le pegaron en la cabeza. Lo que está diciendo es que, bueno, Charlie Kirk tenía discursos de odio y que se la pasaba diciendo palabras horribles. ¿Sabés cuál era el discurso de odio de Charlie Kirk y las palabras horribles de Charlie Kirk? Por ejemplo, decir que la ideología de género es una farsa y es una estafa. Las palabras de odio y hate speech de Charlie Kirk era, por ejemplo, oponerse al aborto. Las palabras de odio y hate speech de Charlie Kirk era, por ejemplo, oponerse a las agendas del feminismo radical. Y este hijo de puta está diciendo a través de uno de los canales más importantes de Estados Unidos que Charlie Kirk se lo merecía, que era razonable. Es la racionalidad de la violencia que si uno tiene discurso de odio merezca un balazo en la cabeza. Ahora, ¿qué es un discurso de odio? Para ellos, tener un discurso de odio es tener cualquier tipo de discurso que no sea de izquierdas. Para ellos, decir, por ejemplo, que la ideología de género es una patraña, eso es un discurso de odio. Oponerte al aborto es un discurso de odio. Oponerte a la teoría crítica de la raza, eso es discurso de odio. Básicamente, no decir todo lo que ellos quisieran escuchar es tener un discurso de odio. Y si no decís todo lo que ellos quieren escuchar, te mereces un balazo en el cuello, como le pasó a Charlie Kirk. Y este tipo lo dice así, suelto de cuerpo, como una obviedad, en uno... Es importante abordar este tema porque es un tema muy complejo que se da, pero es una realidad de que las personas que apoyan
El izquierdismo ya no es una izquierda sana, sino que una izquierda es extremista, radical, casi como grupos terroristas, en donde prácticamente si vos no pensás como ellos, sos el enemigo de ellos. Ni siquiera puedes tener pensamientos conexos con ellos, sino que te radicalizan a ti como alguien malo solo por no pensar como ellos. Y eso se da más que todo en las personas que apoyan cuestiones de izquierda, que ya les voy a poner imágenes incluso de personas que apoyan izquierda celebrando la muerte de alguien solo porque esa persona no pensaba como ellos. Eso, mi amigo, es radicalizar. Y si usted es uno de ellos, quiero que sepa que lo están usando. Usted es un arma política. Usted es una cifra que ellos necesitan para ellos llegar al poder. Es lo que ellos necesitan. Entre más radicalizada sea la persona hacia una ideología, y si esa ideología es usada por ciertos partidos en Estados Unidos, usted es un arma de ellos. Y usted, por no controlar sus emociones, va a terminar en prisión por ponerse del lado de políticas de gente que a usted ni lo conoce, políticas que usted ni siquiera sabe qué tan destructivas han sido en Estados Unidos, por ejemplo, que ha permitido que uno de los países más seguros del mundo se vuelva tan peligroso. Porque en antaño, ¿qué se decía en Latinoamérica? Ah, no, si haces eso en Estados Unidos te vas preso. Ahí no te andan con contemplaciones. Ya la gente no piensa eso porque Estados Unidos ya no es ese país. ¿Saben en qué país, si usted comete ese tipo de delitos, le dice, ah, vas a hacer eso ahí y a la cárcel vas ahí y no te van a contemplar? El Salvador. Y adivinen a quién apoyaba el muchacho que fue asesinado, a Nayib Bukele y sus políticas. Así que aquí no es que mataron a una persona lastimosamente, que lo tenga en la gloria su familia, pero están tratando de destruir una idea, un modelo. Y muchos que odian de manera irracional a los que están apoyando ese modelo es gente ignorante que cuando se vengan a dar cuenta y vivan en un Venezuela, les va a caer el 20 de lo que están apoyando. Porque en Venezuela lo que se podría decir chavista son gente extremista. No es gente que va a dialogar con usted, es gente que va y si vos no apoyas lo que ellos quieren, van y te eliminan. No hay palabras para ellos porque no tienen la capacidad intelectual y académica para debatir ideas. Por eso a lo largo del tiempo los partidos comunistas, izquierdistas, lo único que tienen en la boca es tomar las armas, asesinar, desaparecer, porque no pueden debatir. Son el lado político del mundo con una baja capacidad intelectual. Y lo han demostrado al querer asesinar presidentes para no permitirles llegar al poder. Qué curioso que solo pasa con presidentes que se podría decir que son de derecha, son los que siempre son atentados. Y a los de izquierda nunca les pasa nada. Es bien sabido que presidente de izquierda coludido con la delincuencia. Y no me van a decir, no puedes generalizar. Les puedo poner ejemplos claros de que siempre si el presidente está coludido o tiene una ideología de izquierda, está de la mano de la delincuencia. Y lo demuestran las cifras en cada país, que no disminuyen. Así que vamos a seguir viendo el video. De los canales más importantes de los Estados Unidos. Bukele, por esto mismo, publicaba hoy, Nayib Bukele, el presidente de Ecuador, publicaba hoy en su red social X, no odiamos lo suficiente a los periodistas. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Y repostea esto. Miren esto. El mismo canal de televisión, insisto, uno de los más grandes de Estados Unidos, dice, atención, dice que en realidad esto no fue un atentado, que esto fue un fanático de Charlie Kirk que estaba en el evento y que disparó al aire en modo de celebración. Era un seguidor de Kirk, que bueno, se le ocurrió disparar hacia el aire, celebrando la conferencia, y que una de esas balas que disparó hacia el aire terminó en el cuello de Charlie Kirk. Eso lo dice hoy MSNBC, en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. In which a shooting like this happens. Yeah, and again, to emphasize what you just emphasized, we don't know any of the full details of this. We don't know if this was a supporter shooting their gun off in celebration, or so we have no idea about. In which Nosotros no sabemos todavía, no sabemos si acaso fue un supporter, o sea, una persona que apoya a Charlie Kirk,
y que en modo de celebración estaba disparando hacia el aire. Eso te dice la prensa. ¿Qué opinas de la prensa? ¿Exageramos cuando decimos que no los odiamos lo suficiente? Ellos, que nos hablan de la fake news, de las redes sociales, y que nos dan lecciones de luchar contra los discursos de odio, son los que vienen a decir que Charlie Kirk se la merecía, y que Charlie Kirk en realidad quizás fue víctima de un balazo de uno de sus seguidores que simplemente disparó hacia el aire en modo de celebración. Bueno, hablando de prensa, la revista Time. La revista Time, esta es la nueva portada. Suficiente, ponen. Y ponen ahí la fotografía del evento. Charlie Kirk todavía con vida, está en esta carpa. American Comeback, que se llama el tour que estaba haciendo. Prove me wrong, o sea, proba que estoy equivocado. En eso consiste esta dinámica de los debates. Tenemos 18.000 personas en vivo. Si me regalas un like, podemos llegar todavía a más personas. Te invito a que me dejes tu like para que esté. Y quiero recordarles que esa porquería fue mucho y por mucho tiempo detractora de las medidas en El Salvador. Si El Salvador le hubiera hecho caso a lo que publicaba esa porquería de periódico o lo que sea digital, El Salvador no fuera uno de los países más seguros. Quiero que se entienda esto. Las ideologías de izquierda radicales que existen ahora están conformadas en su mayoría por delincuentes, personas que no están bien de la cabeza, que no tienen control de su vida, por ende jamás van a poder dirigir bien algo porque ni siquiera pueden con su propia existencia y no tienen la capacidad intelectual para poder dirigir. Y a lo largo del tiempo se ha demostrado. Y es por eso que una persona que debatía en universidades con ideas, no era una persona que iba a imponerte, te escuchaba, te debatía. Esto es lo que las personas de izquierda le respondieron. Ahora quisiera yo saber qué pasaría si todas estas personas de izquierda empezaran a recibir el trato que él ha recibido. A ver, ahí sí empezarían a hablar de odio, que el odio se está disparando, que no sé qué. Pero cuando es alguien que no profesa sus ideas, es que es porque él hablaba esas ideas que le pasó, son una bola de hipócritas. Hipócritas. Que no tienen moral para estar opinando. Ya que esto es lo que su ideología crea. Cero debate, puro atentado. El video pueda llegar a más y más gente que quiera enterarse de lo que ocurrió. Gente que no conocía a Charlie Kirk lo está conociendo hoy y su mensaje continúa más vivo que nunca. Suficiente, dice Time. Pero ¿qué dice abajo? El asesinato de Charlie Kirk y la epidemia de violencia política en Estados Unidos. ¿Por qué no se animan a decir, estos periodistas de mierda, que la violencia política, tanto en Estados Unidos como en el resto de la región, es unilateral, no es de ida y vuelta, no es de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, es de izquierda a derecha, y lo ha sido así en todo el siglo XXI. Todas las dictaduras en pie en nuestro continente son dictaduras de izquierdas. Los asesinatos e intentos de magnicidios en nuestro continente han sido de izquierdistas contra derechistas. De hecho, en los Estados Unidos, hace menos de un año, intentaron quitarle la vida 2 veces al presidente Donald Trump. Y en una de ellas fallaron por 1 milímetro. Se produjo un milagro. Lamentablemente con Charlie Kirk no. A Charlie Kirk le apuntaron en el cuello y le dieron en el cuello. Quien lo hizo fue un profesional, está clarísimo. Y el calibre de la bala es un calibre importante. Te das cuenta por el impacto que le da en el cuello. Y supongo que aquí a Agustín se le olvida también a la persona que asesinaron en Colombia, que era el principal competidor de Gustavo Petro. Lo asesinaron en las calles y los fanáticos radicales, enfermos de Gustavo Petro, lo celebraron. Es increíble que llegaron a un punto, incluso en ese país, de celebrar la muerte de una persona solo porque es un competidor político. Y eso es lo que fomenta la izquierda. No fomenta el debate cultural como lo hace la derecha, sino que fomenta el atentado. Por eso es que ellos se sienten también protegiendo delincuentes, porque no me van a dejar mentir que la mayoría de países dirigidos por izquierdosos, lo único para lo que abren la boca es para defender delincuentes. Y cuando ven un gobierno que no defiende delincuentes, sino que defiende al trabajador honesto de las calles, lo atacan mediáticamente.
como le pasó a Nayib Bukele y como lo más probable le va a pasar al presidente de Estados Unidos. Porque los medios se ven financiados por dinero del narcotráfico y de la delincuencia. Por ende, no les conviene que le cierren su chorro de dinero. Mientras usted está ahí siendo adoctrinado por noticias falsas en todos estos medios de porquería, que cuando les conviene le muestran una cosa, cuando está Joe Biden en el poder, no le muestran los casos de racismo, mágicamente desaparecen. Pero nomás entra Donald Trump, empiezan a buscar en todos lados casos de racismo para que su percepción de la idea sea de que ¡ay! Ha aumentado los casos de racismo. Lo están usando como tonto a usted. Ya es hora de que el poblador se informe bien de las cosas para que no sean manipulados. Pero bueno, vamos a seguir viendo los videos. Por la profundidad de la herida, que se empieza a desangrar de inmediato. Esto fue hecho por un profesional. Y la revista Time, jugando a ser prensa comprometida con la democracia, suficiente, basta de violencia política. Oigan, ¿por qué no dicen que esa violencia política viene en todos los casos de izquierda a derecha? ¿Por qué no tienen los huevos? Porque los propios periodistas son personajes de izquierdas. La prensa en Occidente está dominada por periodistas de izquierdas. Empecemos a mirar la realidad de una puta vez. Empecemos a mirar la realidad de lo que pasa en las universidades, empecemos a ver la realidad de lo que pasa en la prensa, empecemos a ver la realidad de lo que pasa en la política. Basta de estar comiendo mierda de periodistas todo el día. Porque si vos ves esta revista Time, esta portada de Time, bueno, parece que claro, Charlie Kirk también era un violento. Suficiente con la violencia política, hay que desarmar esto. No, Charlie Kirk no era un violento. Charlie Kirk era un ciudadano comprometido con su patria, que daba su vida para impulsar ideas de libertad, de vida y de familia. Y de fe, porque tenía un alto contenido cristiano católico, su prédica. Y todo lo que hacía Charlie Kirk era debatir. Era debatir, eso era todo lo que hacía Charlie Kirk. Y del otro lado le meten un tiro. Eso es la izquierda. En todo momento y en todo lugar es un fenómeno antidemocrático, asesino y liberticida. Y aquí les voy a presentar el fragmento donde a él ya lo habían herido. Y miren lo que hace esta persona. Recordemos que él iba a debatir a lugares con personas con pensamiento de izquierda. Vean. Solo miren lo que este animal, esta porquería de ser humano, está celebrando. Al ver que hirieron a la persona, probablemente de muerte en ese momento. Obviamente él falleció, pero ahí no se sabía. El tipo está celebrando. Y esos que usted ve ahí son los que después andan hablando de inclusión, de la humanidad, de un nuevo paradigma. Es más, hasta les voy a poner una captura de la red social de esta porquería de ser humano, que si está celebrando debería ser investigado, porque no es normal lo que el tipo está haciendo en una situación así. En una situación así lo que vos tenés que hacer es ocultarte, porque puede haber múltiples tiradores, pero el tipo está feliz celebrando. Puede estar coludido. Pero esto es lo que yo les vengo hablando, la radicalización de las personas, y sobre todo de las personas con un nivel cognitivo más bajo, que son las que más fácil caen en este tipo de cosas. A usted no le puede gustar cierto paradigma de ciertos presidentes, puede ser crítico, analítico en ciertas cosas, pero hay personas que ya no son analíticos, son prácticamente haters radicalizados, que cuando usted va y debate con ellos, muchos puntos no los pueden defender, porque es un sesgo político lo que ellos tienen. Lamento tener que decírselos, pero es un sesgo político. Cuando vos no podés defender tu postura y odias irracionalmente a un gobernante, por ejemplo, vos tenés un sesgo político por tu baja capacidad de conocimiento. Es así de sencillo. Y les voy a poner otro, que este era salvadoreño, y vamos a ver lo que decía. Y aquí vamos a ver este otro caso de este enfermo que salió huyendo de El Salvador, que se llama Mario Enrique Gómez Arquídez, refugiado supuestamente en Estados Unidos, celebrando la muerte de este tipo. Y miren lo que el tipo ponía: no pido mucho, solo que la vida me alcance para ver caer a Estados Unidos. O sea, un tipo, un ridículo, es que son ridículos. Un tipo que pide refugio en Estados Unidos diciendo ver caer a Estados Unidos, el Estado legítimo de Israel, satélite, no sé, poniendo sus tonterías.
un mundo civilizado. O sea, el tipo habla de un mundo civilizado cuando está celebrando la muerte de una persona. Justo no puede existir con esos bárbaros terroristas masacradores a quienes deciden la antorcha. Va. Ahí está lo que el tipo dice. Mi pregunta es, ¿por qué a personas así como este tipo se les da asilo en Estados Unidos? ¿Por qué personas como los demócratas le dieron asilo a personas radicalizadas? Personas que rozan la delincuencia o que pueden tener vínculos con la delincuencia. ¿Por qué? Es la pregunta. Muchos de los que se están quejando de que están sacando inmigrantes, este es uno de ellos. Ahí usted lo está viendo. Y estos son los que hablan después de humanidad, de inclusión, cuando ellos son el lado extremista de todo esto. Y aquí usted lo puede ver. No sé cómo este tipo no ha sido expulsado de Estados Unidos. Con eso, porque lo que él sí está poniendo ahí es un mensaje de odio, porque se está actando de una muerte y está diciendo que caiga a Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe que le das asilo a alguien que piensa así? O sea, los que le dieron asilo tenían alguna especie de retraso mental o simplemente tienen una agenda para dejar entrar a personas así desequilibradas mentales en Estados Unidos. Y ahora también vamos a tocar el tema de la ucraniana. Aquí como podemos ver la imagen, y lo que genera tristeza es la expresión de miedo de la mujer después de haber recibido la primera puñalada que el tipo le dio, que iba de su trabajo a su casa atacada por un animal drogadicto con problemas mentales en teoría, pero para mí este tipo no tiene problemas mentales, simplemente es un antisocial. Y vamos a ver todas las veces que este tipo estuvo arrestado. No sé si se puede ver, imagínense las veces que este tipo estuvo arrestado. Y yo ya lo he venido diciendo en este canal, hay personas que no pueden estar en la sociedad, porque lo único que hacen es afectar a las demás. Yo esperaría que en Estados Unidos se hiciera alguna ley que para que cuando un juez libere a un criminal y ese criminal le quite la vida o ocasione problemas, se le meta una pena al juez. Porque su labor es saber discernir entre quién puede estar en sociedad y quién no. Y las leyes en Estados Unidos, sobre todo los jueces ineptos, han ocasionado este tipo de problemática. También vamos a hablar del aspecto de la droga, vea, que se está tratando de combatir en Estados Unidos. Es crucial que se deje, que se desmantele todo lo que tenga que ver con consumo de drogas en Estados Unidos. Porque hay mucho problema mental en Estados Unidos. Ahora agréguele la problemática de la droga, mucho que peor todavía. Persona que se encuentre delinquiendo y que se drogue debería estar en prisión recibiendo rehabilitación, no en las calles cometiendo este tipo de cosas por las que esta mujer no tenía nivel en el entierro. Y es triste ver que los hijos de esta mujer, los familiares, van a crecer sin su madre por una política débil, por una política que no protege al ciudadano honrado. Y es ahí lo importante del modelo que hay en El Salvador. Por eso es que la gente aplaude tanto El Salvador y admira tanto El Salvador. Y no vamos a hablar solo de Estados Unidos, muchas partes de Latinoamérica. Y usted lo va a escuchar de gente que sabe, que ha visto crímenes, que ha visto impunidad. Basta ya de que Estados Unidos sea un chiste andando. Es momento de que Estados Unidos recupere ese estatus de en Estados Unidos haces eso y te vas preso y no te andan con contemplaciones. Eso hizo Estados Unidos un país grande. Y el sacar 14 veces a porquerías como esta, lo único que va a conseguir Estados Unidos es hundirlo.
y lo va a volver un estado fallido en un cierto momento. Pero la gente tiene que dejar de pensar con la cólera, con lo que le cae mal, y tiene que usar más la cabeza y pensar qué conviene más para el país. Porque mucha gente se queja porque se ven afectados de ciertas cosas, pero no se ponen a pensar en el colectivo del país. ¿Qué le conviene al país? Cada gobierno de Estados Unidos ha demostrado en qué es eficiente y en qué no, pero ¿qué le conviene a Estados Unidos? ¿Qué hace grande a un país además de la economía? Obviamente la seguridad. Así que si les gustó el video, denle like, coménteme ahí y suscríbase. Bueno, y antes de terminar el video, encontramos a la jueza responsable de haber liberado ese monstruo en las calles. Lo vamos a leer. La sangre de la refugiada de 23 años cae en manos de esta tipa. Véale bien la cara a esta tipa. Que ella es la responsable indirectamente de liberar ese tipo de personas. Solo imagínense. La tipa no tenía ni licencia de abogado, sin calificaciones serias. Pensó que era aceptable liberar a un delincuente reincidente, esquizofrénico y sin hogar, con nada más que una promesa escrita de comparecer ante el tribunal. Ese fallo desastroso se tornó solo 7 meses antes de que el tipo, como podemos ver, aquí les voy a poner una imagen, una jueza demócrata. Van entendiendo por dónde van las cosas. Van entendiendo por qué Estados Unidos está como está. En El Salvador esta tipa estuviera un proceso abierto ya. Destituida. Inhabilitada. Porque para ser un juez, y lamento tener que decirlo, pero para ser juez tenés que ser una persona con un gran intelecto. No podés poner a cualquier babosada a juzgar personas, porque suceden este tipo de cosas. Es indignante ver cómo criticaron El Salvador, porque El Salvador prácticamente hizo un modus operandi en donde jueces que ya tenían más de la edad se les dio su liquidación, vea, para que se fueran a descansar, pero la estrategia era sacar ese tipo de jueces corruptos, jueces inoperantes, que lo único que hacían era sacar criminales de las cárceles. Y aquí usted está viendo la cara de uno de ellos, que en su ineptitud, incapacidad para ver lo que podía pasar si liberaba a una persona con esas características en la calle, era obvio lo que iba a pasar al final. Pero ella en su poca capacidad no lo vio. Así que si les gustó el video, denle like, comparta esto para que la gente se entere qué tipo de jueces son los que andan liberando delincuentes en Estados Unidos y poniendo en peligro la vida de gente honrada que va de su casa al trabajo, que está aportando al país, para que luego terminen con el triste final de esta persona por malas decisiones de personas como esta. Así que denle like, coménteme ahí y suscríbase.